Muy buenas chicos, espero estén todos muy bien. Bueno, les subo el ejercicio que había quedado comprometido de cálculo de una cubicación. Bueno, en construcción la cubicación se puede entender de varias maneras. Por una parte se trata de cuánto material va a entrar en una construcción, por ejemplo, en un muro de, no sé, 5 metros de largo por 2 metros de alto, cuántos ladrillos entran, cuánto hormigón se necesita, cuánto enferradura se va a necesitar, etcétera, etcétera. Eso es por una parte, hacer básicamente el listado de materiales. Por otra parte, lo que nosotros vamos a calcular es el volumen de, de estos muros, de estas losas, de estas vigas, cubiertas, etcétera, y determinar cuánto pesa. Cada material tiene un peso específico. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tuviésemos un cubo eh, de, perdón, de 1 metro por 1 metro por 1 metro, y si este cubo estuviese relleno completo de, por ejemplo, ladrillos o de hormigón, por ejemplo, este cubo pesaría 2500 kilos, ¿cierto? Porque es 1 metro cúbico. Sería 1 metro por 1 metro por 1 metro. El largo por el ancho por el alto. Esto es lo que aparece acá. A esto se refiere con peso específico o peso propio. Eh, en el caso de la albañilería sería de 1800 kilogramos. Obviamente los muros no son de 1 metro por 1 metro por 1 metro, pero ya vamos a ir viendo cómo funciona esto. Eso en un principio para entender el tema del peso propio. Entonces, bueno, este planito fue el que encontré por ahí. Y bueno, no tiene el detalle de cuánto es el espesor de los muros, pero le vamos a dar que es de 15 centímetros y que la viga va a ser una viga de sección de 15-40. ¿Qué quiere decir? Que si fuese una viga, en este sentido, por ejemplo, bueno, este alto va a ser 40 centímetros y el espesor va a ser 15 centímetros. La sección de la viga, la sección transversal, ¿cierto? Dicho eso, bueno, vamos analizando este plano. Bueno, es una casa súper corriente, no está terminada en verdad, pero para efectos del ejercicio sirve. En un principio tenemos que entender, por ejemplo, que aquí están, bueno, estos muros. Esta sería la sección de los muros, ¿cierto? Que llega a un alto de 2 metros, ¿cierto? Y después tenemos la viga, que sería de 40 centímetros, ¿sí? Tenemos los antepechos, este y este solamente, por lo que muestra la sección. Y ojo aquí, que por ejemplo sobre las ventanas aparece la viga. Es decir, la viga ocupa o es parte de todo el perímetro, ¿sí? ¿Qué otras cosas a considerar? Atentos que por ejemplo la cubierta tiene este alero. Si se dan cuenta, el largo de la casa no es igual en las dos plantas, la planta de cubierta y la planta del corte del primer nivel. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos calcular, aquí tienen que tener harto cuidado cuando, por ejemplo, vamos a nombrar los muros. Este muro lo vamos a llamar muro 1, muro 2, muro 3, muro 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Si se dan cuenta, o tienen que tener mucho cuidado en este sentido, el muro 1 iría, por ejemplo, de acá hasta acá. Ahí ustedes definen si es que lo quieren hacer más corto o más largo. Ese sería el muro 1. Y el muro 2 empieza donde termina
el otro muro. ¿Sí? Ojo, no vayan a cometer el error, por ejemplo lo voy a hacer en este caso, que termina por ejemplo el muro 2 y después dibujan el muro 3 y lo dibujan en esta punta o en esta orilla, superponiendo un muro con el otro. ¿Sí? Tienen que tener mucho cuidado. Eso estaría erróneo. Bueno, en este caso particular quizás el error no es tanto, pero ya en una obra mayor sí serían cálculos considerables. O sea, el peso del hormigón ya vimos que es considerable. Entonces estarían sobredimensionando, podrían arrastrar errores que en verdad no corresponden. Entonces, por ejemplo, el muro 3 yo lo voy a dejar, por ejemplo, hasta acá. Y aquí empezaría el muro 4. ¿Sí? Bueno, y tienen que ir teniendo cuidado. ¿Sí? Y etcétera. Así el muro 5, el muro 6. Definir bien las distancias, los largos. El muro 8 y el muro 9. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular el peso del muro 1, entonces tenemos que su muro 1, de 6,96 metros de largo. Entonces, si yo lo dibujara, sería... lo dibujaré en otra hoja mejor. Sería un muro así. Así. Es un ejemplo práctico, así que disculpen la gráfica. Bueno, dijimos que esto tiene 15 centímetros de espesor. Ojo aquí, 15 centímetros. Todo tiene que estar en metros. ¿Sí? 15 centímetros son 0,15 metros. ¿Ya? No se vayan a equivocar en eso. Si aquí colocan 15, imagínense lo que están calculando. O sea, este muro mide 2 metros de alto. Si colocan 15, estarían haciendo un muro de 2 metros por 15 de espesor. Sería tremendo error. 0,15. Ojo con eso. Y dijimos que el largo de este muro era de 6,96 metros. Por lo tanto, el volumen de este muro, o sea, imagino que lo tienen que saber calcular, es el alto por el largo por el espesor. Sería el 2 por el 0,15. Voy a colocar las unidades de medida. 2 metros por 0,15 metros por 6,96 metros. Por lo tanto, el volumen sería de 2 por 0,15 por 6,96. Me da 2,09 metros por metro por metro, metros cúbicos. Ese es el volumen. ¿Cuánto va a pesar este muro? Va a depender de qué material esté hecho. Si está hecho de hormigón, si es que está hecho de albañilería, si es que está hecho de madera, etcétera. Va a depender netamente de cuánto, de que esté hecho, va a depender el peso. En nuestro caso está hecho de albañilería y se entrega como dato cuánto es el peso propio o el peso específico de la albañilería, que serían 1800 kilogramos por metro cúbico. Por lo tanto, el peso de este muro sería de 2,09, que es el volumen, por el peso propio, o peso específico, como lo quieran llamar, perdón, metros cúbicos, por, ¿cuánto dije? 1800 por 1800 kilogramos partido en metro cúbico. Si se dan cuenta, multiplicamos los dos por 1800. Por lo tanto, este muro peso del muro 1 es igual a 3700
58,4. Si se dan cuenta aquí en las unidades, sería metro cúbico por kilogramo partido en metro cúbico. Obviamente una multiplicación sencilla. Este con este se cancelan, ¿cierto? Por lo tanto, me quedaría en kilogramos. ¿Sí? Lo mismo hay que hacer para el muro 2, para el muro 3, para el muro 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 9. Hacer esto, la verdad, las cosas es bastante tedioso. Entonces, hay un método que el profesor les explicó, que por ejemplo, si nosotros calculamos esto por metro lineal, o sea, si colocásemos el muro 1, y después al lado colocásemos el muro 2, el muro 3, por ejemplo, etcétera, el muro bla 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 bla. Entonces esto sería una línea, ¿cierto? Si ordenáramos todos estos muros. Entonces podríamos hacer el cálculo una sola vez de, por ejemplo, que sería la misma sección, que serían los 2 metros de alto. Todos los muros, el 1, el 2, el 3, el 4 hasta el 9, miden 2 metros y tienen el mismo espesor de 0,15 metros o 15 centímetros. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Con mucho cuidado, sin equivocarse en eso, ir ordenando cuánto mide cada muro. Por ejemplo, el muro 1 mide 6,96 metros, ¿cierto? Está de acá hasta acá. El muro 2 mide, ojo aquí, 8,79, pero es desde acá hasta acá, ¿cierto? Sería esta línea. Aquí tenemos que restarle 15 centímetros, ¿cierto? Por lo tanto, el muro 2 mide 8,79 menos 0,15 sería 8,64. ¿Sí? Para el caso del muro 3 sería de acá hasta acá. Ya dijimos que los muros tienen un espesor de 15 centímetros, por lo tanto tengo que restarle 15 centímetros acá y 15 centímetros acá a los 3,91. Por lo tanto sería 3,91 menos 0,30, ¿cierto? 15 centímetros de cada lado. Por lo tanto sería, el muro 3 mide 3,61. El muro 4, la medida está acá abajo, no tenemos que restar nada, sería 1,19. El muro 5, mide, sería 0,94. Ojo que esta medida está llegando hasta acá. Por lo tanto, sería 0,94 más 15. ¿Sí? 0,94 más 15. Perdón, más 0,15. 0,94 más 0,15. 1,09. 1,09. El muro 6 mide 3,05. El muro 7 mide 1,35, que sería el 1,50 menos los 0,15. El muro 8 mide 1,19 metros, 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 metros. Y el muro 9 mide 1,17 menos 15 sería 1,02. Entonces, ya teniendo todas las medidas de esto, podríamos hacer el cálculo en metros lineales, ¿sí? Si nos damos cuenta, sería hacer, por ejemplo, de aquí podrían hacer una pregunta: ¿cuánto mide el metro o cuánto pesa el metro lineal de albañilería? Esto sería, en nuestro caso particular, sería el muro de 2 metros de alto, 0,15 de espesor,
y si aquí sería 1 metro. Entonces tenemos un volumen, ya lo aprendimos a calcular, que sería 2 metros por 0,15 metros por 1 metro de largo. Entonces sería 2 por 0,15 por 1, 0,3 metros cúbicos. Es importante aprender a calcular los volúmenes. Si esto fuera, por ejemplo, de hormigón, bueno, ese es el hormigón que necesitamos para construir este muro. ¿Sí? ¿Y cuánto pesa esto? Bueno, ya dijimos que era de albañilería, que sería 0,3 metros cúbicos por 1800 kilogramos partido en metro cúbico. Como dijimos, es una multiplicación, por lo tanto, las unidades de metro cúbico se cancelan y nos quedaría 0,3 por 1800. Entonces, el muro de albañilería pesa, esto es un cálculo aparte, en verdad, no tiene por qué hacerlo en la prueba, pero es importante que lo entiendan también cuánto pesa el metro lineal de albañilería en un espesor de 15 centímetros por un alto de 2. Esto pesa 540 kilos, ¿cierto? Y aquí si quieren le colocan por metro lineal, ¿sí? Cada metro va a pesar 540 kilos. Por lo tanto, si nosotros hacemos la extrapolación de esto y sumamos todos estos metros, bueno, si un metro pesa 540 kilos, bueno, ¿cuánto pesan los 6,96 más los 8,64? O cuánto, ya ahí pueden ir calculando cuánto pesa cada uno de estos muros. Si quieren los suman todos y lo multiplican por estos 540 kilos, o los van haciendo uno a uno. Yo voy a sumar todos los muros, todas las distancias. Sería 6,96 más 8,64 más 3,61 más 1,19 más 1,09 1,09 más 3,05 más 1,35 más 1,19 más 1,02. Esto me da 28,1 metros. Entonces, lo voy a colocar acá abajo, ¿no? La sumatoria de los muros va a ser 28,1 metros, ¿cierto? Tenemos 28,1 metros lineales de desarrollo de muro de albañilería. Entonces aquí tienen dos opciones, ya que saben el valor del metro lineal, el peso del metro lineal de albañilería, pueden calcularlo directamente. Entonces el peso de todos los muros, peso total, sería 540 kilogramos por los 28,1. Esto sería 540, perdón, kilogramos por metro. Eso es lo que pesa esto en 28,1 metros, ¿cierto? Las unidades se cancelan y nos queda por 540. Entonces el peso total de todos estos muros, déjalo con este color, peso total sería 15.174 kilogramos, ¿cierto? ¿Por qué es importante este número? Con este número nosotros, bueno, más adelante vamos a calcular nuestras fundaciones, o por ejemplo si este módulo, por ejemplo, fuera de, bueno, en este caso es una sola casa, bueno, si fueran de 2-3 pisos este módulo que se repite, bueno, ese es el peso que se está llevando hacia las cimentaciones, o es el peso que se está cargando hacia los pisos inferiores, etcétera. Es como un poquito más o menos lo que van a ir viendo durante el semestre.
Y no es lo mismo, bueno, y lo van a tener que ir analizando más adelante, por ejemplo, con los temas de excentricidad, etcétera. No es lo mismo que sea un muro de albañilería a que sea un muro de hormigón armado o que sea de madera, etcétera. Entonces, con ese tipo de cosas tienen que ir como, no jugando, a mí me gusta la palabra jugar, tienen que ir como teniendo ese criterio. Bueno, a lo mejor la excentricidad está un poquito escapada, ¿cómo lo puedo resolver? Ahí tienen que usar su ingenio. Eh, Quizás cambiando la materialidad, quizás haciendo muros más altos, más bajos, etcétera, en base a su diseño, ¿cierto? Entonces ya hicimos el cálculo, por ejemplo, de los muros. Ahora nos faltan, hay que calcular todo lo que esté en esta estructura. Ya hicimos el cálculo de los muros. Nos faltó el cálculo de los antepechos, ¿cierto? Que tenemos dos que serían de 0,91 y de 0,91 ambos. Perfecto. Un segundo, creo que no tengo 0,91 por acá, ¿no? No. Ya. Entonces serían sumarle estos dos volúmenes más chicos, ojo que son de 0,91 de largo, por el alto que sería de 81. ¿Sí? Entonces tenemos que calcular esos dos muros. Perdón, esos dos antepechos. Entonces, los antepechos son igual de 0,15. No, son igual de 0,15. Son de 0,81 creo que dije. Sí, 81 y 0,91 de largo. Entonces tenemos 0,81 por 0,91 metros, metros, metros. Ojo con las unidades de medida. Entonces voy a calcular el volumen de 1 y como son iguales lo voy a multiplicar por 2. Entonces sería el volumen sería 0,15 por 0,81. Perdón, las unidades de medida siempre. 0,15 metros por 0,81 metros por 0,91 metros. Entonces, esto me da 0,15 por 0,81 por 0,91, ¿cierto? Sería 0,11 metros cúbicos. Volumen de un antepecho sería 0,11 metros cúbicos. Esto, el peso del antepecho sería 0,11 metros cúbicos por 1800 kilogramos partido en metro cúbico, y sería por 1800 sería 199 kilogramos. Recuerden, multiplicación, entonces se cancela, estamos hablando de peso, es lógico que el resultado nos dé en kilo. Sería 199 kilogramos. 199 kilogramos. Como son dos antepechos, peso antepecho 1 más el peso del antepecho 2, o sería peso total de antepecho, sería los 199 kilos por 2. Ahí, bueno, ustedes tienen que ser más ordenados. Por lo tanto, sería por 2, 398 kilos. Peso total antepechos, 398 kilogramos. Entonces, ahora sí, el peso total de la albañilería sería igual a los
15.174, que es el peso total de los muros. 15.174. 15.174 kilos más los 398 kilos de los antepechos. Sería más 15.174. Sería 15.572 kilogramos. Ese es el peso total de la albañilería. Ya tenemos un ítem. Importante al principio identificar qué es lo que tenemos que calcular. Tenemos tres situaciones en este caso. Ya hicimos el de la albañilería, ¿cierto? También tenemos un elemento, o el elemento viga, y tenemos el elemento cubierta. Bueno, el caso de la viga básicamente es lo mismo que los muros, pero la diferencia es que se suman estas dos distancias del 0,97 y el 0,91, y este 0,91 también, y además se le... y cambia el espesor, o sea el alto, obviamente, ya no son 2 metros, sino que es un alto de 40 centímetros, ¿cierto? Por lo tanto, a esta sumatoria de muros que hicimos acá, tenemos que sumarle, vamos a colocar sumatoria de las vigas. ¿Cuánto es el largo total si es que pusiéramos en una línea recta todas las vigas que estamos calculando? Y así hacemos un solo cálculo. Serían los 28,1. Y le tenemos que sumar el largo de esta viga, el largo de esta viga y el largo de esta viga que se añaden, ¿cierto? Sería más 0,97 más 0,91 más 0,91. Entonces el largo total de toda la viga sería de 30,89. 30,89 metros. Por lo tanto, si hacemos peso, voy a escribir aquí, total viga. Entonces, el largo total, dijimos que eran 30,89. 30,89 metros. Por lo tanto, si nosotros hiciéramos una sola viga, que ya dijimos que es una viga 1540, esto es solo un caso práctico, independiente de cuánto mida la viga, es solo un ejemplo. Quizás es raro una viga de 1540, quizás no tanto. Pero ya dijimos que este tiene un alto de, ojo, 40, sería 0,40 metros. No le vayan a colocar 40 de una porque se van a equivocar. Va a estar malo. 0,15 metros. Y dijimos que esto hubiese sido, si colocamos todas las vigas una al lado del otro, esto mediría 30,89. Ahora, si quieren ustedes calcular el peso y hacer este gráfico para todas las vigas, es cosa suya, pero es una prueba, entonces creo que es mejor optimizar el tiempo. ¿Sí? Entonces sería 30,89 por 0,40 por 0,15. Entonces el volumen total sería 0,40 metros por 0,15 metros por 30,81 metros. El volumen total de vigas va a sumar 1,85 metros cúbicos. ¿Ya? Ahora, ya tenemos el volumen. Importante ahora calcular cuánto pesan todas estas vigas, cuánto pesa este 1,85 metros cúbicos de viga. Dijimos que las vigas, peso vigas, están hechas de hormigón armado. Ojo, no se vayan a equivocar
y usar el peso específico o el peso propio de la albañilería. Entonces, tenemos que es el volumen, que sería 1,85 metros cúbicos por, aquí está 2500, el peso propio del hormigón armado, de lo que son las vigas obviamente, sería 2500 kilogramos por metro cúbico. 2500 kilogramos partido en metro cúbico, multiplicación, por lo tanto sería por 2500. Entonces, el peso total de todas estas vigas, peso vigas, va a ser igual a 4633,5. 4633,5 kilogramos. ¿Cierto? Ahora, quiero que hagamos un ejercicio, un símil, por ejemplo, para que vean la diferencia. Por ejemplo, los 28,1 metros que eran de muro, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si hubiesen sido de hormigón armado? No, bueno, eso mejor lo dejamos para después, para no hacer tan largo video. Pero bueno, sería un ejercicio interesante para ustedes también ir calculando eso. Bueno, volviendo al ejercicio real, ya hicimos el cálculo de los muros, incluir los antepechos, de la viga. Ahora falta el peso de la cubierta. Bueno, son solo los datos que nos dieron aquí. En algunos otros casos puede sugerirse o pedirse el cálculo, incluir el cálculo de la carga de uso, o por ejemplo en caso de que nieve, bueno, el peso de la nieve. Entonces eso viene dado en función de metros cuadrados, ¿sí? El cálculo de todas esas cosas es muy similar a este. Nos dice que la cubierta pesa 200 kilogramos por cada metro cuadrado, ¿cierto? Si vemos esta planta de cubierta, bueno, si acá hay un metro, acá hay un metro, acá hay un metro y acá hay un metro, sería un metro por un metro. Entonces todo esto pesaría 200 kilogramos, ¿cierto? Obviamente no vamos a hacer el cálculo así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Calcular. Podemos hacerlo de dos maneras. Calcular esta área y esta área, ¿cierto? Tendríamos el área 1 y el área 2, ¿cierto? Las podemos sumar una con la otra y a eso multiplicarlo por 200 kilogramos por los metros cuadrados. Eso nos va a dar el peso de la cubierta. La otra forma de hacerlo es calcular esta área completa y restarle esta área de acá, ¿cierto? Aquí están las medidas, 3,05, 3,05, y restarle a esto. Pueden hacerlo de las dos maneras. Ahí va su ingenio y el uso de su creatividad. Yo lo voy a hacer de esa manera. Voy a calcular cuánto mide esta área, el área total, y le voy a restar esta área más chica. Creo que es más simple que calcular. Bueno, ahí van ustedes. Están las dos medidas en todo caso. Está la medida de esto y de esto. Sería, para calcular esta área de acá, sería 7,57 por 6,34, ¿cierto? Y el área de acá, que sería 4,52 por 3,05. Bueno, eso les va a dar un valor del área 2, les va a dar y el área 1, x. Entonces el área total va a ser x más y, etc. Ahí esa es una forma de calcularlo. Yo la voy a calcular de la otra. Como les comento, da igual.
El tema es calcular el área. Es geometría básica, no es nada muy complejo. Entonces sería, ¿qué es lo que yo voy a calcular? 7,57 por 9,39. Voy a hacer aquí mismo. Sería 7,57 por 9,39. ¿Cierto? Y a eso le voy a restar esos 7,57 por 9,39 sería el área de este rectángulo, ¿cierto? Pero yo le tengo que restar este pedazo de acá. ¿Qué es lo que les tengo que restar? Los 3,05 por 3,05. Sería 3,05 por 3,05. Entonces eso me va a dar, como les comenté, ustedes lo pueden hacer de la otra manera, de las dos. Ahí cuando lo hagan, lo comparan y obviamente les tiene que dar lo mismo. 7,57 por 9,39 menos 3,05 por 3,05 o 3,05 al cuadrado. Eso me da un área de 61,77 metros cuadrados. 61,77. 78 en verdad, por aproximación. 78 metros cuadrados. Ese es el área total, ¿cierto? Como nos dicen, bueno, ahora tenemos que aprender o calcular cuánto pesa esto. Entonces, obviamente esto también va a depender de qué material sea, de qué condiciones se estén dando. Esto en estricto rigor, si quieren el cálculo real, en verdad se debiese calcular, bueno, cuántos metros cuadrados, si es que es teja, por ejemplo, bueno, cuánto pesa la teja, o si es de zinc, bueno, cuánto pesa el zinc, también va dentro de las estrategias de diseño más adelante o quizás en sus proyectos de taller. Eh, si es que, no sé, quizás yo necesito peso, entonces voy a cambiar una cubierta que la tenía pensada en zinc, la voy a poner no sé, en teja o quizás una losa, también puede ser, ¿por qué no? Etcétera. Entonces, bueno, en estricto rigor esto se hace de otra manera, pero también, bueno, también ahí está en cálculos de diseño o predimensionado, y que se da el peso por metro cuadrado de cubierta, para teja, para etcétera. Lo mismo pasa cuando estamos trabajando con la carga de uso o la sobrecarga de uso, ¿cierto? También se entrega el valor en metros cuadrados, kilos por metro cuadrado, y se calcula exactamente de la misma manera, ¿sí? Para este caso particular solo viene el peso de la cubierta, ¿no? Estamos trabajando en un solo nivel, obviamente no va a tener una carga de uso, no está considerado para cubierta. Pero si esta casa fuera de 2 pisos, por ejemplo, y hubiese una losa, bueno, ahí tendríamos que calcular el peso de la losa, etc. Y también la carga de uso, ¿sí? Ya lo van a ver más adelante también con cargas dinámicas y cargas estáticas, o pesos muertos, o carga viva y carga muerta, etc. ¿Cierto? Bueno, volviendo a lo nuestro, esto pesa 61,78 metros cuadrados. Bueno, esa es el área. ¿Cuánto pesa esto? Bueno, el peso de la cubierta, que son 61,78 metros cuadrados por 200 kilogramos partido en metro cuadrado, ¿cierto? Obviamente, lo mismo de recién. Fíjense bien en las unidades. Eso también les puede ir dando una pista. Esto está en metros cuadrados, esto está en metros cuadrados. Lo otro está en metros cúbicos y también en metros cúbicos. Entonces, se cancelan los metros cuadrados y nos quedaría 61,78 por 200. Nos indica que la cubierta pesa 12.356 kilos. Entonces esto sería 12.356 kilogramos, ¿sí? Entonces ya tendríamos el peso de nuestros muros, de nuestra viga y de nuestra cubierta. Como les comento,
Si por ejemplo, no sé, en vez de una cubierta aquí hubiese sido una losa y hubiese sido una terraza, por ejemplo, entonces por aquí va a haber gente y unas mesas, etcétera, y no sé, bueno, cualquier cosa en vez de un techo. Entonces esto hubiese llevado una carga, ¿cierto? Y a eso nosotros la llamamos carga de uso, ¿cierto? Que está uniformemente distribuida y que iría, por ejemplo, en todos estos puntos, etcétera. Bueno, eso ya lo han visto en las distintas estructuras, ¿cierto? Y también se entrega por metros cuadrados, entonces eh, se calcula exactamente de la misma manera que se calcula la cubierta, ¿sí? Si necesitan un ejemplo de eso, lo comentamos, etcétera. Otra cosa importante, por ejemplo, en este caso es solo albañilería, pero pudo haberse dado el caso que pudieron haber existido pilares en esta. Vamos a ver el otro color. Azul. Pudieron haber existido unos pilares acá, por ejemplo. Entonces, bueno, entonces yo hubiese tenido que sumar además, o no además, sino que ir restando, por ejemplo, el peso de los pilares, o la distancia de los pilares, y ir haciéndolos aparte. Entonces, el pilar 1, perdón, hubiese sido el pilar 1, el pilar 2, el pilar 3, el pilar 4, pilar 5 y el pilar 6. Entonces, lo mismo. ¿Cuánto, por ejemplo, pesa un pilar? Pilar 1, por ejemplo, hubiese sido en este caso, hubiese sido obviamente estamos trabajando con muros de 15, por lo tanto sería de 0,15, perdón, el volumen del pilar 1. Estamos trabajando con espesores de 15, por lo tanto el pilar 1 hubiese sido de 0,15 por 0,15 por el alto de, obviamente, 2 metros. Entonces ahí nos hubiese dado, vamos a 0,15 al cuadrado por 2, 0,45. 0,045, por ejemplo, metros cúbicos. Y bueno, ahí tengo el volumen de un pilar. Ahora, por ejemplo, ¿cuánto pesa este pilar? Entonces, el peso del pilar 1 sería estos mismos 0,45 por, y son de hormigón armado, por ejemplo, 2500. Voy a hacerlo con las unidades de medida. Acostúmbrense a trabajar con las unidades de medida, chicos, no sé, a veces ayudan. Aquí es, perdón, 0,045. Ahí sí. Metros cúbicos por 2500 kilogramos partido en metro cúbico. Se cancelan los metros cúbicos y nos da que esto pesa 2500. Entonces, por lo tanto, sería 112,5 kilos. Esto es lo que pesaría un pilar. Bueno, si tenemos el peso de un pilar, si tenemos 1, 2, 3, 4, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, si uno pesa 112,5, bueno, ¿cuánto pesan los 6? Sería multiplicarlo, lógicamente, por 6. Y tendríamos el peso total de los pilares, etcétera. Así se pueden ir sumando varias cosas o quitando otras, abrir ventanas, abrir vanos, que esa también puede ser otra estrategia dentro de su proceso de diseño más adelante para el ejercicio que se tiene que hacer. Quizás la excentricidad la puedo arreglar agregando un vano o quizás tapando otro que ya había propuesto, etcétera. Tienen que ir diseñando y usando el criterio y el sentido común. ¿Ya? Eso es básicamente, chicos, lo que les había comentado el profesor en cuanto a cubicar. A eso se refiere con cubicar. Después, más adelante, hay otros criterios de diseño donde hay que considerar el 25%, que eso son otras cosas. Pero lo estrictamente necesario ahora es esto, ¿sí? Hacemos una recapitulación. Tenemos que calcular el peso de la albañilería, de las vigas y de la cubierta. Cuando hicimos el cálculo de la albañilería, en vez de hacer el individual para cada muro, el esquema de cada muro,
nos imaginamos como si fuesen una sola línea. Para eso sumamos el largo de todos los muros. Mucho ojo y mucho cuidado con los encuentros de muro. No los sumen dos veces. Esto, si el muro llega hasta ahí, bueno, el otro tiene que partir desde ahí. Estaría incorrecto el caso de que consideraran dos veces esta parte. Esto pasa y es súper común. Como les comento, quizás en un pilar o en un encuentro de muro no es tanto. Pero si estamos hablando de edificios, si es que estamos hablando de una serie de una construcción de muchas casas, por ejemplo, y se le genera esta situación, va a haber un sobredimensionamiento, después más adelante, quizás en un caso real, va a sobrar mucho material, etcétera. Entonces, por eso es súper importante, estas pequeñas cosas marcan muchas diferencias, no las dejen pasar, tengan cuidado con eso. Entonces, volviendo al tema de los muros, ya hicimos el cálculo de los muros, calculamos aparte el tema de los antepechos, hicimos la suma, están acá, les voy a compartir igual este documento, mejor que lo hagan ustedes de nuevo, pero ahora si le dan otros valores, me lo comentan, creo que no hay ningún error, pero si hay alguno me lo comentan. Hicimos el cálculo total de la albañilería, caso similar es el tema de la viga, que básicamente es un volumen con las mismas características, pero es más corto, en vez de 2 metros, mide 40 centímetros de alto. Ese es otro punto, disculpen que sea tan majadero, pero no se vayan a equivocar en las unidades de medida. Lo importante de un cero delante, o sea, no es lo mismo 0,40 que 40. Obviamente aquí estarían calculando, si le llegan a colocar 40, estuviesen calculando una viga de 15 centímetros por 40 metros de alto. Para que tengan criterio y consideración en eso. ¿Sí? Hicimos el cálculo de la viga, que le tuvimos que sumar el tema de los vanos, acá. Los vanos obviamente, sobre los vanos obviamente pasa la viga. Hicimos la suma y calculamos su peso. Y para el tema de la cubierta, bueno, como lo comentamos, habían dos opciones. Una era de calcular el área de todo el rectángulo y restarle este cuadrado, que es chiquitito, o calcular esta área y calcular esta área y sumarlas. El área 1 con el área 2, ¿cierto? Una vez calculada el área, tenemos que calcular cuánto pesa esa área. Se nos dio el dato de que pesa 200 kilos por metro cuadrado. Bueno, entonces, ¿cuánto pesan 61,78 metros cuadrados? Se hace la multiplicación y nota el peso de la cubierta. Caso similar va a ser si es que le tuvieran que agregar una carga de uso. Entonces, si quieren podemos hacer el cuánto pesa realmente toda esta estructura. Entonces, sería el peso total de la estructura, que este es el peso que va a ir hacia las cimentaciones, sería el peso de la albañilería más el peso de la viga más el peso de la cubierta, ¿cierto? Entonces la albañilería pesó 15.572 kilos, más el peso de la viga, que eran 4.633,5 kilos, más el peso de la cubierta, que es 12.356 kilogramos. Entonces 15.572 más 4.633,5 más 12.356 es igual a... Bueno, el peso total de esta estructura sería 32.561,5 kilogramos, ¿cierto? Bueno, este es el peso que vamos a considerar para diseño más adelante. Obviamente, en el caso particular, ustedes tienen que ver medios muros, pero eso lo vamos a ver más adelante. En estricto rigor, ahora lo que correspondía, o lo importante que entendieran, es cómo calcular esto, los pesos, o la cubicación más que nada, que es básicamente calcular el volumen
y multiplicarlo por el peso específico del material que se esté trabajando. Si es que se está trabajando con madera, con hormigón, con agua, por ejemplo, en el tema de una piscina, por ejemplo. Quizás puede sonar absurdo decir, no, voy a trabajar con agua. Bueno, si tienes una piscina en una azotea, eso tiene un peso, que no es menor. Entonces, todo ese tipo de cosas se tienen que ir calculando y sumando. ¿Sí? Eso, chicos, traté de no hacerlo tan extenso el video, pero al parecer igual quedó largo. Si tienen alguna duda, siempre me hablan, me contactan y la resolvemos. Que estén muy bien, mucha suerte y mucho éxito. Un abrazo.